Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Víctor Hugo Argüelles Mora y hoy vamos a tener una entrevista muy especial con Yakun. Hola, Yakun. Hola, Yakun. No sé si estás ahí conectándote. Vamos a esperar a que se conecte. Hola, creo que ahí estamos. Sí, ¿qué tal, Yakun? Buenas noches. Buenas noches, gustazo en reencontrarnos otra vez ahora por esta plataforma. Sí, padrísimo que vamos a seguir creando cosas ahora. Claro, con este maravilloso evento del Awakening, Quetzalcóatl Awakening, que va a ser para el mes de primavera, precisamente el equinoccio. Y entonces es una gran oportunidad para todos los que nos están viendo, a toda la comunidad Olos y a todas las personas para que vengan a disfrutar de todo lo que vamos a estar haciendo ahí y vamos a estar pues disfrutando tanto Pandora Star, que esto que vamos a hacer aquí, pues es algo muy conectado con todo eso. Súper. Pues muy bien, Yakun, pues muchas gracias por unirte a este sueño, a cumplir pues esta misión, ¿no? De vida y pues empezar a crear juntos más eventos de este tipo donde se puedan unir los corazones en colectivo y pues crear la magia juntos, ¿no? Cuéntanos, Yakun, un poco de ti, pues vas a estar ahí presente en las conferencias. Me gustaría pues que la gente de Olos empiece a conocer más de tu persona, de cómo iniciaste, de dónde vienes, quién eres. Ahora sí que Toda la presentación, eh, el currículum vital. Bueno, mi nombre espiritual como me manejo en el área como conferencista y terapeuta es Yacún Cristo, eh, porque tengo también una carrera como actor, que tengo otro nombre que es Carlos Pedreira, y tengo esta vida paralela como Yacún Cristo. Y esto fue desde hace casi 13 años, que fue parte del despertar, el famoso despertar, que claro, a cada uno de nosotros con nuestro despertar es muy personal y por lo regular suele ser una gran sacudida, una situación de alto impacto que hace cuestionarse todo. Y en este cuestionar me empecé a estudiar diferentes áreas y entre ellas, pues manejo lo que son habilidades extrasensoriales, que ahorita vamos a hacer un ejercicio precisamente de estas habilidades extrasensoriales que puedas focalizar exactamente en tu cerebro lo que es donde se encuentra la famosa pineal y que puedas conectar así, luego, luego. Y doy conferencias para Mindalia TV y para diferentes canales a nivel internacional en donde voy compartiendo de diferentes temas, porque también me dedico al sex coach, que me gradué allá en España, me certifiqué como sex coach, también en meditaciones activas, ceremonias de cacao, cuestiones de fuego, bueno, manejo muchas áreas, que de hecho cuando me preguntan qué es lo que hago es muy complicado a veces resumirlo, y hasta cuando ha querido ayudarme a hacer el marketing, me dice que tienes que elegir una sola cosa de todo lo que hace. Le digo, es que no me gusta que me limiten. claro, sí, No sí, hago una sola cosa. eh, Hago diferentes áreas que para mí, desde mi visión, todo está interconectado. por Porque supuesto. mi cerebro divergente tiene una visión muy distinta a lo que es otro tipo de cerebros. Y entonces, cada área que yo manejo en cuestión terapéutica está interconectado. Y ahí es donde vamos a entender, es como ese, como el símbolo de la vida. Este Sí, símbolo de la vida, si te das cuenta, es geometría sagrada, que son las interconexiones, pero todo está en el mismo punto. Y cuando tú empiezas a practicar todo esto con el tema de la glándula pineal, lo que haces es abrir un portal multidimensional para que puedas estar en este punto de aquí y al mismo tiempo estés en este punto de aquí y al mismo tiempo estés en este punto de aquí, en por donde puedas supuesto. estar en esta fractalidad unificada. Sí, pues la verdad que es algo pues maravilloso todo el estudio de la pineal. Me llamó mucho la atención cuando vi tu video del fuego, cuando estás ahí prendiendo fuego en las personas. O sea, bueno, o sea que, o explícales, no, no vayan a pensar que más gente, ¿verdad? Claro, claro, es una metodología que se llama quirotermia, que viene es árabe y de la India, en donde se protege la piel de la persona con una toalla de algodón, arriba se pone una toalla húmeda y arriba de esta toalla húmeda se pone el alcohol y se prende el fuego.
Entonces, al prender el fuego en la persona, lo que se va haciendo es liberando cualquier emoción, cualquier patrón o cualquier situación que puede estar ahí atorada, porque el fuego es un transmutador. Además que es una sesión que es deliciosa porque empiezas a oxigenar toda la sangre y empieza a subir mucho oxígeno al cerebro, entonces te empieza a relajar mucho. Y claro, para eso yo requiero estar muy presente y no relajarme en exceso para que no haya un incidente. Pero es bien interesante porque el fuego empieza a mostrar información. Y entonces es una comunicación con los elementos. Y eso es parte de ir desarrollando lo que es la glándula pineal. Es que en este punto de nuestro cerebro, para que se pueda activar, requerimos activar los dos hemisferios cerebrales. Si no se activan los dos hemisferios cerebrales, no estás activando la pineal. Entonces, en ese punto empiezas a estimular y la glándula pineal tiene unos cristales por dentro que se empiezan a frotar. Y en este frote es lo que se ve como el cerebro que se ilumina y que ahorita con la tecnología que hay y todo eso ya se puede comprobar que es real. De hecho, Joe Dispenza, que es uno de los científicos que se ha focalizado mucho en la parte más científica espiritual con referente a estas áreas del cerebro, él ha mostrado cómo es que funciona todo esto y cómo lo podemos utilizar también a favor. Porque cuando no está estimulada esta parte, que claro, con todo lo que vivimos actualmente en la sociedad y con lo que comemos, con lo que nos lavamos los dientes y todo ese tipo de cosas que contiene cloros, que contiene fluoruros, que contiene muchas cosas, empieza a calcificar estas partes del cerebro. Y entonces es muy complicado que la persona pueda darse cuenta de qué está sucediendo en su vida. Porque el tercer ojo no es un ojo para ver hacia afuera, es un ojo que se despierta para ver hacia adentro. Y por consecuencia verás hacia afuera. Entonces, y hay personas que le tienen miedo a esto, porque claro, imagínate cuando empiezas a estimular esta área del cerebro, de pronto pueden empezar a ver auras o pueden ver otras dimensiones, y si no están acostumbrados se van a asustar. Y el miedo lo único que va a hacer es bloquear el proceso, que para eso se requiere un apoyo, tanto tuyo como mío, o cualquiera de los colegas que vamos a estar participando en este evento, en donde podamos acompañar a la persona para que no bloquee el ¿Qué le proceso. recomendarías para poder superar esos miedos? O sea, ¿cómo fue tu inmersión cuando viste tus sombras, tu parte oscura, cuando empezaste a acceder a pues percibir tu ser completo, ¿no? Porque pues dentro de nuestro ser completo está esa dualidad, ¿no? Está Sí. la luz, la sombra. ¿Tú cómo fue tu proceso de integrar esta oscuridad, Bueno, esta mi sombra? proceso, yo vengo de un proceso de adicción a sustancias, a drogas durante 9 años, ahora tengo 13 años de sobriedad. Wow. Y fue precisamente eso, fue gracias a estar haciendo todas estas metodologías lo que hizo concluir, y ahí fue donde entró el nombre de Yacún, porque fue unos rituales que yo fui a Playa del Carmen y conocí a una chamana maya, además fue a los 28 años, y cada 28 años es lo que se le conoce como el retorno de Saturno. ¿Qué es el retorno de Saturno? Un cierre de libro kármico para abrir un nuevo capítulo de vida. Entonces, cuando me enteré que iba a cumplir 28, que era el retorno de Saturno, dije, esta es mi oportunidad para poder cerrar un capítulo y poder abrir otro. Entonces, me voy a Playa del Carmen, un amigo alemán me consigue un cenote privado para que yo hiciera todo mi ritual, que yo honestamente no sabía muy bien lo que estaba haciendo, solamente estaba fluyendo, y que cuando me toman las fotografías, porque él me empezó a fotografiar, en las fotos se ve claramente cómo se empieza a transformar mi rostro, que esa es otra habilidad que desarrollé, transfiguración visual. Entonces, al estar transformándose el rostro en el reflejo de lo que es el cenote, porque los cenotes se utilizaban para ir por las almas. Entonces, yo sin saberlo, fui por mí. Y a Wow. los 3 días conozco una chamana maya y le digo, oye, quiero saber si ya estoy listo para mi nombre espiritual. Y me dice, déjame consultarlo con la comunidad y te avisamos al día siguiente. Y al día siguiente me enviaron un mensajito, porque en ese entonces no tenía un teléfono con WhatsApp y con todo lo que tenemos de tecnología ahora, Sí. y me dicen, feliz cumpleaños, Yakun, ese es tu nombre. Y Wow. cuando escuché el nombre me gustó mucho la vibración, pero me Ajá. gustó más el significado. Y Yakun significa amar, Amar. amar Oh. en lenguaje maya. Y dije, sí, requiero eso, porque no sé qué es lo que es el amor. Porque lo que creemos que es amor en esta realidad no tiene nada que ver con el amor. Sí, no. Es apego, son otras cosas. Para eso es activar ciertos puntos, lo que es el timo, lo que es la pineal, lo que es el séptimo chakra, pero tienes que tener bien enraizado los 3 primeros chakras, lo terrenal, bien construido. Entonces, una vez que me
se me da ese nombre, dije, bueno, ¿y de quién soy descendiente? Dije, ¿cuál es mi apellido? Y estaba en la computadora y de pronto me aparece una página por error de dedo, como me empezó a suceder cuando tuve mis despertares, me pasaron cosas muy raras, muy extrañas, que yo creía que me estaba volviendo loco, que me estaba volviendo esquizofrénico o algo así, porque además no tenía a nadie a quien compartirle esto, porque mi mundo era totalmente rocker, punk, además tenía colmillos de vampiro, o sea, estaba totalmente en la otra polaridad. Okay. Entonces no tenía ningún contacto con estas cuestiones místicas, de hecho yo ni creía en nada de esas cosas. Pero cuando empezaron a pasar estas situaciones místicas, y me di cuenta que no estaba loco, pero que no entendía qué estaba sucediendo porque no tenía un maestro humano, pero tenía mis guías espirituales sin cuerpo que me estaban guiando y a través de mensajes, que era a través de numerologías, me aparecían números por todas partes, entonces empezó a ser como pistas que me fueron guiando para poder estar en este proceso, para estar ahora aquí contigo. Wow. Y cuando leo en esta página, que por error de dedo me aparece una página que dice Cristos, mi cuerpo empezó a vibrar, se me dilataron las pupilas como si me hubiera metido un ácido, porque era una sensación muy parecida a una tacha o algo así. Okay. Claro, mi mente egoica lo que quiso hacer es distorsionarme el mensaje. Y dije que ahora resulta que soy la reencarnación de Jesús y voy a estar descalzo y voy a estar predicando y demás, porque es lo primero que la mente hace, porque es lo que tiene asociado con el Cristo, que no tiene nada que ver con lo que realmente es el Cristo. Entonces, cuando empieza a vibrar todo mi cuerpo, yo canalizo que el apellido es K-R-Y-S-T-O, para evitar la confusión con el cristianismo religioso, Okay. aunque se quiere entender que es el Cristo en Sí. ese caso. ¿Podrías profundizar más eso? O sea, bueno, hace rato comentaste que el amor humano carnal pues no tiene nada que ver con el amor, ¿no? Y ahorita mencionas también que el Cristo no tiene nada que ver con el Cristo verdadero. Claro, ¿Puedes explicarnos más a fondo esta parte de y es esos que conceptos verdaderos del amor y el, del Cristo? el Cristo, por ejemplo, desde la versión de los griegos, que se escribe realmente con K de kilo, no con C, tiene que ver con la unción, con el que decide entrar en el proceso de convertirse en Dios, no con que alguien le dé ese título, sino que la persona decide convertirse en Buda, o decide convertirse en Cristo, o decide convertirse en cualquiera de estos niveles de conciencia, porque es un nivel de conciencia, no tiene que ver con una persona. Y entonces tienes que ir desarrollando lo que es este nivel de conciencia, que eso es lo que he estado haciendo durante estos 13 años y ha sido muy complejo, porque, si, mira, honestamente, si hubiera sabido cómo iba a ser el proceso, no lo hubiera hecho. ¿De verdad? ¿Crees? Claro, porque ha sido un proceso muy complejo, doloroso, en muchos niveles, porque se tiene que romper todas las estructuras y tiene que cambiar todo lo que es el cuerpo, porque una vez que ya tengo el nombre de Yacún Cristo en el mes de mayo, para noviembre me doy una sobredosis, porque Okay. tenía que morir. No podía estar Yacún Cristo y la otra parte cohabitando al mismo tiempo. Wow, qué fuerte. No era posible. Entonces no podía ser incongruente dando terapias que en ese entonces eran como mis pininos y todo eso, y estar consumiendo drogas y estar atendiendo a otras personas o guiando grupos de meditación no era coherente. Entonces la propia vida y mis guías dijeron, no, un Cristo es coherente. Lo que dice lo hace. Un diablo es incoherente. Dice una cosa y hace otra cosa. De ahí viene la palabra diablo, que es diablo, una lengua viperina que está separada en vez de una lengua unida que va directa. Sí. Y ahí es donde es empezar a comprender, porque a partir de todo este tiempo empezaron a pasar muchísimas cosas. Se me incendió mi consultorio en aquel entonces porque también tenía que morir todo eso. Okay. O sea, empezaron a pasarme cosas muy fuertes y cuando Sí. hice un curso de milagros, uy, más fuerte todavía, que había momentos que yo no quería continuar porque me daba ya miedo, pero Okay. era parte del proceso. Ahora lo puedo ver, ahora lo puedo entender, ahora estoy en otra etapa. Y además también hay que entender, cada cierto tiempo vamos a entrar en nuestras etapas de crisis existenciales y son necesarias. Porque, Totalmente. porque ¿Y esta cómo sí fue tu hace encuentro con rectificar. cómo fue ese morir y renacer? O sea, ¿qué pasó en esa sobredosis?
Fue muy interesante porque entendí a dónde se van los suicidas, porque una sobredosis es un suicidio indirecto. Y cuando estaba yo en plena sobredosis, porque en esa semana o tenía que hacer mis prácticas espirituales, porque estaba por graduarme como canalizador de arcángeles y seres de luz crístico, Ok. era el fin de semana, era mi graduación, o drogarme. Entonces tenía estas dos opciones. ¿Y qué elegí? Pues lo otro. Y entonces cuando elijo lo otro, yo recuerdo precisamente que dije, esta es la última vez que lo hago. Y dicho y hecho, fue la última. Entonces cuando estaba en el proceso de la sobredosis, que fue como eso sí ha sido el mejor orgasmo que he tenido, por eso sí sé que la muerte es de petit mort, porque es un orgasmo. Ok. Entonces, porque aparte tuvo que ver con la sexualidad, entonces fue todavía más intenso todo el asunto, porque toda la energía fue hacia arriba. Ok. Pero una vez que fue hacia arriba, me fui hacia adentro. Y al momento en que me voy hacia adentro, de tanto éxtasis que estaba sintiendo mi cuerpo, no recordaba cómo se respiraba. Y al no recordar cómo se respiraba, dije, oh, oh, y empecé a irme a un abismo oscuro, una oscuridad muy profunda, que me estaba quedando atrapado dentro de mí en esa vibración. Y entonces ahí fue donde requería aplicar lo que tenía que haber hecho. O sea, mis guías me dijeron, no querías practicar por las buenas, pues vas a practicar por las malas para que veas cómo es. Entonces en ese momento invoco la vibración de Gabriel, que son geometrías sagradas y que son frecuencias, y Gabriel es la conciencia. Entonces cuando lo invoco era para mantenerme en conciencia, porque también me di cuenta que una persona que se da una sobredosis pierde la conciencia de esta realidad, Ok. se queda disociada y se asfixia, porque se queda en el viaje y se desconectan áreas del cerebro. Entonces cuando invoco esta conciencia de Gabriel, que es la conciencia crística o la conciencia divina, todo el tiempo me mantuve en presencia y vi claramente como un rayo color naranja dorado descendía dentro de mí, y está ahí, pero seguía sin respirar. Entonces ahí es cuando invocó a Micael, que tiene que ver con la totalidad y con la fuerza, y observo dentro de mí un rayo color azul, cobalto, en donde hay un ¡ah! Logro respirar. El tema era que no podía sostenerme entre la inhalación y la exhalación, porque no recordaba cómo era el proceso. ¿Viste alguna película que se llamó Lucy? Sí, 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 que. ¿Te acuerdas la escena donde ella está en el avión y se empieza a fragmentar cada una de sus partículas? Se empieza a desintegrar. Eso es lo que yo estaba sintiendo. Sentí lo que es la muerte, y la muerte es eso, una desintegración de tu campo vibracional, de tu cuerpo, que cada molécula empieza a irse. Wow. Mientras que estaba en todo ese proceso, para eso, eh, mi mente me decía, ve con una de mis alumnas, porque fue muy curioso, es que todo fue perfectamente guiado. Las 7 personas que participaron para mantenerme en vida, a esas 7 personas yo les estuve entrenando sin saber en terapias personalizadas, en sesiones grupales de meditación, y los estoy preparando a cada uno para que estuvieran perfectamente en el rol que correspondía para cuando ocurriera la transición. Wow. Y no lo sabía. Y una semana antes, una de mis vecinas, porque además hubo 3 niños involucrados, una nena de 4 años, una alumna de 12 años y el nene de 8 años, que ellos fueron la clave fundamental para que yo decidiera continuar en vida. Entonces, para esto, una semana antes, lo que sucede con Diana, que es la mamá de estos chicos, me dice, ay, Yakun, acabo de tener un sueño súper fuerte, porque ella es clarividente. Y me dice, tuve un sueño súper fuerte. Y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, es que te soñé a ti, que de pronto entrabas en una de las habitaciones del edificio, y cuando entrabas ahí empezaba a salir mucho humo negro por la parte de abajo de la puerta, y todo el edificio se llenaba de oscuridad y de humo negro. Yo salía corriendo a la esquina a hablar por teléfono para pedir ayuda, pero nadie venía. Y de pronto, de que había una tormenta y todo eso, tú salías y decías, ya está. Y que era otro. Y claro, yo le di mi versión psicoanalítica y todo eso, jamás me hubiera imaginado que me estaban avisando como, ya vas a entrar en proceso, Okay. tienes que preparar. Entonces, cuando empiezo a sentir todo esto y estoy en esta sobredosis, mi mente decía, ve con Diana, pero yo no quería ir con él porque ellos no conocían esa parte oscura de mí, no conocían a Iván, que era mi otra polaridad.
Ok. Y al no conocerlo me sentía muy avergonzado. Pero me decía esta voz interna, me dice, o vas o te mueres. Tú elige. Y yo, pues voy, Sí, pues sí, voy. por las No buenas, tengo más mejor. opciones. Porque si no era ya concluir por completo. Entonces decido ir con ellos y lo más fuerte es que yo cuando tocaba las paredes sentía cómo atravesaba las paredes, como Gasparín, el fantasma amigable, igualito. Y entendí como todo lo que dicen de estos libros místicos sobre vida después de la vida y cómo son los procesos, porque lo estuve viviendo en cuerpo y estuve todo el tiempo en presencia. Entonces cuando llego con ella, ella sale corriendo a pedir ayuda y la ambulancia nunca llegó porque no podían interferir otros factores hasta el final. Mm. Para esto me quedo con los niños y yo sentía que me iba porque estaba totalmente disociado. Entonces de pronto están los niños enfrente de mí y me decían, Yakun, Yakun. Y yo entraba y salía constantemente de las dimensiones y en una de esas, sí, me recuerdo haberme ido hacia adentro de mí, abro los ojos y no había nadie en ese departamento. Entonces entendí lo que le pasa a los famosos fantasmas cuando se quedan atrapados en una dimensión alterna. Así como la película de Los Otros de Nicole Kidman, Ajá. eso es lo que pasa cuando tiene una muerte muy intensa. Que no es lo mismo el proceso natural que cuando hay un accidente o cuando hay un asesinato, un suicidio y todo eso, porque se fragmenta y pueden quedarse atorados entre las dimensiones y demás. Por eso hay ciertos rituales, especialmente para poder apoyar a nuestros seres queridos cuando tienen una circunstancia muy dolorosa, para que puedan hacer la transición. Ok. Mientras que estos niños estaban diciéndome eso, y yo, fue como un instante, porque aparte es muy, muy curioso, o sea, no existía el tiempo, era una sensación muy extraña. Entonces vuelvo a abrir los ojos y aparecieron ellos enfrente y me súper asusté, porque de no haber nadie, de pronto aparecieron. Y mientras que yo los veía, ellos me seguían hablando, empecé a tener una reflexión muy profunda, y yo sabía que podía darles un ejemplo a través de mi muerte, pero decidí ser un ejemplo en la vida, y fue gracias a ellos que ya estaba siendo bastante traumático todo lo que estaban viviendo, como todavía para morirme. En Ahí, delante de ellos, ¿no? ¿Y cómo claro. regresaste? ¿Cómo pasó el...? Pues, pues es que fue un proceso muy complejo, porque para esto había un espejo a una lateral, y cuando me volteo a ver al espejo, empiezo a verme los ojos y me empecé a ir en un túnel por los ojos. Por eso no es conveniente que haya espejos cuando hay estos rituales y demás, porque los espejos son portales. Mm. Y entonces tuve que brincar de esa silla en donde estaba a otra silla. Luego para eso llega otra de las vecinas que yo también le había dado terapia, que ella tardó como 10 años o no sé cuántos años en poderse embarazar porque era infértil y logró embarazarse y tener dos nenitos pequeñitos. Entonces ella fue la madre, su útero fue como la madre para meterme, para gestarme, porque cuando ella llega me abraza y me pone mi oído en su vientre y empiezo a escuchar su corazón y siento cómo entra ese latido hacia mi corazón y empieza a hacer que lata mi corazón porque estaba dejando de latir, tenía la presión demasiado baja. Entonces ella hizo la función de gestarme simbólicamente. Cuando llegan los policías, dicen, ¿qué le pasó, joven? Y yo empecé a hablar que Los Ángeles y que la muerte, y le decía, oh, ya se les quedó en el viaje, ya lo van a tener que llevar a San Bernardino porque ya se les quedó. Yo estaba muy molesto con ellos porque no me estaban atendiendo, ni siquiera me estaban, dice, es que nosotros solamente atendemos a personas atropelladas o baleadas, es que este es nuestro rubro, y le digo, entonces, ¿para qué chingados Pues vienen? sí. Y yo estaba ya encabronado, porque le digo, no mames, me tardé, me tuve que regresarme a mi cuerpo y todo eso, porque fueron 2 horas o no sé cuánto, que duró un montón de tiempo en que llegaran, y dije, entonces, ¿para qué están? Y Sí. después de eso, mis vecinos, cuando ya pasa todo el proceso, llega otra señora, una señora de 70 y tantos años, que también le había dado terapia, y ella vino a traerme alimento, que eran los ancestros, la abuela. Ok. Entonces fue muy simbólico cada una de las piezas, que fue todo un ritual de la crisálida de la mariposa, de la oruga, para convertirse en mariposa. Pero yo no sabía que ese era el proceso, que es el proceso que Jesús vivió en su crucifixión. Ujú. Es que cada quien va a vivir su crucifixión a su manera. Sí, El proceso sí, de sí. despertar, de mover tan profundo que todo cambia.
Entonces, una vez que pasa todo ese proceso, que ya me siento mucho más integrado en mi cuerpo y me dan una limonada con sal para que la presión se me regularizara, me voy a dormir al departamento porque también está en un proceso de cambio de un departamento a otro y eso a mí me ponía muy vulnerable también. Tenía demasiado estrés. Y ahí yo tenía un gato, Artemis, un gato siamés egipcio, que él fue también clave fundamental para todo este proceso. Ok. Fundamental. Y en este proceso, cuando yo me acuesto, él se viene arriba de mi pecho y empiezo a sentir todo mi cuerpo que se llena de luz. Él lo que hizo fue unificarme en la luz, Wow. porque fue el siguiente proceso. Una vez que pasa todo este proceso, al día siguiente se va la luz del edificio y yo despierto en la oscuridad y era como la tarde y no escuchaba ruido de nada y decía, me morí. Y dije, ay no, me voy a quedar en este pinche edificio tan feo. Dije, ay, no quiero ser un fantasma aquí. Y me dio una paranoia fuertísimo porque estaba disociado. Yo estaba seguro que estaba muerto y que me había quedado entre las dimensiones. Pero de pronto vi una cucaracha y dije, ay, si estoy muerto, no creo que haya cucarachas en el otro. En el otro. Fue como ir hilando las historias para poder. Y todo eso es glándula pineal, porque para eso yo ya estaba ejercitando todo eso. Ok. Y durante muchos meses, casi años, estuve disociado, en donde yo sentía que había muerto. Y además hice un ritual, porque para eso tenía una tina de baño, que le había puesto unas esencias, y resulta que yo creía que eran diferentes esencias las que les había puesto, y todas fueron jazmín, Ok. cuando yo no tenía 3 de jazmín. Y cuando puse todo eso, después me entero que los egipcios hacían un ritual cuando embalsamaban a los cuerpos con las vendas con jazmín para guiarlos de regreso. Ok, mira. Entonces todo eso fue como muy inconsciente, todo lo que estuve haciendo. Y para eso ya al día siguiente ya me correspondía pues la graduación, pero yo me sentía muy avergonzado porque había caído en las tentaciones. Y ya después con el tiempo fue como entender mi proceso, que no es tan sencillo cuando se tiene temas de adicciones y todo eso es muy complejo, muy complejo. Además que las adicciones que tuve de adulto no solamente tenían que ver con la etapa adulta, sino desde niño tuve farmacodependencia. Y Mm. desde que está embarazada de mí también estuvo con ciertas medicaciones y todo eso. Entonces mi cuerpo se formó a través de un montón de cosas. Ok. Entonces no es que de pronto hubiera ocurrido, no, no, no. Lo que pasa es que empezó en un creciendo. Mm. Pero en el momento en que se pone ese alto, empieza a hacer la transición. Y en esa transición fueron 9 años de crisis de pánico todos los días, durante 9 años, que fue un proceso muy complejo. Y ahí es, muchas de las conferencias que yo tengo en internet, todo eso estaba en crisis de pánico. Ah, sí. ¿Sí? Qué valiente. Porque estoy haciendo habilidades extrasensoriales, sí, lo que pasa es que era canalizarlo solamente. Y ahora ya he logrado poder sostenerme sin medicaciones psiquiátricas y sin nada, pero haciendo muchos otros protocolos. Y principalmente estimulación del cerebro, porque las crisis de pánico tienen que ver con deficiencia de serotonina en la glándula pineal y Ujú. con alteración de la melatonina de la glándula Sí. pineal. Entonces, casualmente, yo que me dedico a la glándula pineal, tengo muchos conflictos con la glándula pineal. ¿Qué? ¿Y qué pasó después? O sea, ¿cómo fue que te equilibraste? O sea, a través de meditaciones, de O sea, ejercicios, de... a través de hacer muchos cambios de hábitos en mi vida en cuestión de alimentación, no soy vegetariano, Ujú. como lo que mi cuerpo necesita en cada etapa. Sí. Estar escuchando lo que mi cuerpo necesita y estar poniendo límites. Y a través de todo lo que he estudiado, que realmente yo cuando me convertí en terapeuta no fue para los demás. Yo requería ser terapeuta para ser mi terapeuta 24 horas. Y me salía más barato convertirme en terapeuta y estudiar todo lo que he estudiado que estar pagando terapia. Porque tal vez hacía una inversión, no sé, de 10,000 pesos en algún tipo de taller o algo así, pero entonces eso me correspondía empezar a aplicar completamente en mí. Y por consecuencia, pues estudié el acompañar a otras personas en sus procesos, pero nunca fue mi intención como otras personas que tienen el don de servicio. Yo soy servicial por naturaleza, pero no tengo eso. Yo tengo muy marcada mi parte de luz y mi parte de oscuridad. Y la sombra es otra cosa. Y es bien importante entender las diferencias. Ujú.
La, es muy fácil de poderlo explicar. La luz es un nosotros, expansión, amor, unión, comunión. La oscuridad es un yo, separación, fuerza, poder. Y se requieren ambas. Sí. El problema es que nos han hecho creer que una es buena y que la otra es mala. Y entonces, ¿eso qué hace? Divides fuerzas y divides tu cerebro. El matemático y el creativo, en vez de utilizar ambos, en vez de utilizar tu poder. Y saber en qué momento requieres estar en tu oscuridad para decir no, y si me cachetean, no voy a poner la otra mejilla, sino que voy a poner un límite y decir no lo permito, porque si estoy demasiado en la luz, claro que voy a poner esta mejilla, luego esta, luego esta, luego esta. Ajá. Sí, es encontrar ese equilibrio, ¿no? Entre, Totalmente. pues se dice que debe haber el equilibrio entre la bondad y la justicia, ¿no? Cuando la Sí. bondad excede la justicia, ya no se llama bondad, ya tiene otro nombre. Exactamente. Y entonces ahí en estos equilibrios, pues ha sido el proceso de todos estos años, que he tenido etapas mucho mejor, otras no tanto, y hasta la fecha, porque es un proceso de vidas, no es de un momento. Y entonces cada uno de nosotros tenemos un instructivo, como un videojuego, y el gran reto es identificar qué tipo de videojuego es el que estás jugando ahora, como Jumanji. ¿Cuál eliges, no? Claro, ¿cuál estás haciendo? Entonces, el momento que ya eres consciente de eso y te das cuenta que ese tiene un tipo de final y no te agrada ese final, puedes tener finales alternativos, como una película también. Pongo siempre este ejemplo de Romeo y Julieta. Romeo y Julieta sabemos cómo terminan siempre, se suicidan, ¿vale? Y no importa si es Romeo y Julieta de la época de Shakespeare o Amor sin barreras, el musical, o Romeo y Julieta con Leonardo DiCaprio y con esta otra chica, que eran mafias. Siempre termina igual. Cuando tú logras acceder a la información de tus ancestros y de todo lo que está ahí, puedes tener finales alternativos. Bueno, finales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero puedes tener opciones alternativas que lo que haces es cambio multidimensional. Haces saltos cuánticos, que fue lo que me ocurrió a mí. Hice un salto cuántico. Una parte de mí sí murió en esa silla. Y en esa realidad sí se quedaron esos niños tal vez traumatizados, en una dimensión alterna, paralela. Pero en el momento que hago el salto cuántico, entro en otra dimensión y entro en otra realidad. Porque las multirealidades están al mismo tiempo ahora. Tu conciencia está actualmente conmigo en 2024, pero a la par, tal vez tú y yo estamos hablando en otras dimensiones, en el 1800, en el 3500, no sé. Sí, no, es infinito, infinitas posibilidades en el mundo cuántico. Claro, ¿Y y cómo, además, esta cuestión como cómo, la película también de Cloud Atlas, que lo expresa perfectamente esto de la multidimensionalidad. sí, de cómo están viviendo las mismas Las mismas historias, ¿no? Con otros historias personajes, pero siempre se repiten. es- Siempre es lo mismo, el malo es malo, el bueno es bueno, y hay uno que puede hacer la transición. ¿y cómo le recomendarías a las personas, o sea, a las personas que se mantienen, en el que están viviendo alguna crisis, que están con ese apego al personaje, que están como repitiendo constantemente ese patrón, que, pues como dices, no es un patrón de esta vida, no es un patrón transgeneracional milenario. Transgeneracionales. ¿Sí? Entonces, Pues que ¿qué vengan primero a nuestro evento de Quetzalcoatl Awakening. Esa es una muy buena opción, porque ahí van a encontrar muchas herramientas para que puedan tener las opciones de conciencia y entender que, que cada cierta etapa de tu vida va a requerir algo distinto. Es como hacer ejercicio. Cuando tú estás haciendo ejercicio, tienes una rutina de ejercicio, pero después de un mes te cambian la rutina, porque si no el músculo ya no se está desarrollando, se queda hasta ahí. La alimentación igual, cuando vas con un nutriólogo, tienes tu alimentación por un mes y después te cambian la alimentación, porque sí, el cuerpo se adapta a eso y ya no está haciendo el proceso. A nivel espiritual es igual. Entonces, claro. hace mucho tiempo sí me manejaba con los ángeles, como muy Sí, sí. espiritual, muy elevado, porque está totalmente disociado. Ujú. Pero ahora estoy mucho más encarnado y Más cada tierra. vez me estoy encarnando más, que estoy hasta más llenito, más sabrosón, porque estoy más corpóreo ahora. Ok.
Entonces, pero han sido diferentes etapas, que para aquel entonces yo requería hacer Sí. eso. Y de hecho, cuando yo conocí Pandora Star, es muy Mm, semejante a lo que yo he experimentado sin Pandora Star. ok. He accedido a esa información de forma natural. Mm, Y es muy semejante. Entonces, las personas que exploran a través de la lámpara de Pandora es un acercarse a esta posibilidad que tiene el cerebro en lo que van desarrollando dentro de sí, el mantenerse y sostenerse. Porque cualquiera puede iluminarse, pero mantenerte en la luz es lo complicado. Cualquiera puede volverse millonario, pero mantener la riqueza es lo complejo. Cualquiera puede tener una pareja, pero mantener la relación en amor y respeto es lo complejo. totalmente. Cuéntanos de qué se va a tratar. Bueno, están preguntando de qué información del evento. Este, Precisamente lo que vamos a estar haciendo ahí, vamos a estar hablando precisamente más enfocado a lo que es la glándula pineal y con un ejercicio de habilidades extrasensoriales que es, se lo voy a mostrar muy fácilmente, porque luego ustedes lo van a hacer, que eso es lo ok. mejor de todo esto. Y aquí por ejemplo tengo una moneda, Ajá. pareciera que es la grasita lo que hace que se quede pegada, y no es la grasa hace que se resbale. Lo que hace es que en el momento en que tu cerebro se unifica, empieza a haber electromagnetismo. Y en ese electromagnetismo, los metales y los componentes del metal hace que se adhiera. Entonces, Wow. en esta adherencia, puedes ir poniendo cosas más pesadas y más pesadas y más pesadas. Déjame ver, aquí tengo una llave también. Entonces, empiezas a magnetizarte. Wow. Y lo que hace esto es que lo interesante de este ejercicio no es que se quede pegada la moneda. Sí. Lo interesante es cuando se cae. Porque cuando se cae es que estoy sintiendo que me desconecto y me caigo. Porque no me puedo mantener en presencia, en unificación. Y si lo empezamos a practicar durante un buen rato, vas a empezar a sentir dónde está exactamente la glándula pineal que se encuentra aquí. El famoso tercer ojo se encuentra aquí, no se encuentra acá arriba. Muchas personas lo ponen aquí, pero aquí no se encuentra. Sí. Se encuentra exactamente aquí, en el centro del cerebro, como una Ujú. forma de cruz. Pero esto sirve como para focalizar. Y claro, ahorita como estoy en la motivación de estar contigo y con todos la comunidad OLOS, entonces mi energía está subiendo, Sí. porque me siento contento, me siento motivado. Entonces esto ¡pum!, se empieza a expandir. Qué padre. Qué bonito. Entonces es una forma, es un ejercicio muy simple que nomás te cuesta 10 pesos. Y que eso fue lo que realmente me hizo famoso a nivel internacional, porque cuando di mi primera conferencia sobre la glándula pineal en España para Mindalia TV, hice este ejercicio. Ajá. Y al parecer nadie más había hecho con una conferencia de la glándula pineal un ejercicio tan tangible No, en donde nunca pudiesen lo he visto. sentirlo. Y esto tú lo vas a enseñar en esta conferencia Exactamente. del Así es. 23 de marzo. Y vamos a hacer precisamente un ejercicio de concientización de qué sucede dentro de ti con esto. Y con Pandora Star y todo eso, la estimulación de tu cerebro, porque lo importante es esto, son las áreas de activación del cerebro, es activar el cerebro. Yo sé que aquí mi cerebro se está activando y de hecho quiero hacer unos ejercicios con algún neurólogo, todo eso, donde pueda ponerme como los chuponcitos, esto para observar qué es lo que pasa en el cerebro cuando se hace este ejercicio, porque sé que se activan áreas del cerebro. Y esto tú lo haces a voluntad, o sea, aprendiste a hacer esa ¿Sí? sincronización cerebral De natural. hecho, lo aprendí, lo recordé gracias a mi profesor Apio Quijano, el de Cabá. Él durante muchos años estuvo dando talleres de habilidades extrasensoriales. Así. Entonces yo estudié con él en 2012, que cuando tuve la situación de la transición hacia Yakun, todo cambió. Y entonces empecé a encontrar las personas, los estudios que corresponden en cada una de las etapas. Y entre esas encuentro a este profesor que empieza a mostrarme ciertos ejercicios y empecé a recordar esto de forma natural. Y lo empecé a enseñar a otras personas para que se sintieran seguras de sí mismas. Entonces, cuando me lo enseñan, no me lo enseñan de forma terapéutica,
Fue solamente un ejercicio para ponerlo y ya, pero no tenía un enfoque. Y lo que yo hice fue tomar eso y darle un enfoque terapéutico. Excelente. Y ahí, dentro de esto, yo hago otra habilidad extrasensorial, que es una de las terapias que yo manejo, que se llama transfiguración visual. ¿Qué es transfiguración visual? Cuando empieza a subir nuestra vibración, nuestras moléculas empiezan a vibrar mucho más así. Y por lo tanto, lo que consideramos como materia empieza a diluirse, que es lo que, Mm. muy parecido a lo que hacen los nahuales, solamente que no cambio de forma física tangible, pero mi imagen física cambia en frente de los ojos de la persona, porque la persona no ve a través de los ojos, lo que hace es ver a través del cerebro. Y los ojos son cámaras fotográficas y proyectores de lo que hay en el cerebro. Entonces yo me vuelvo como una pantalla en blanco en donde lo que está ahí, mi rostro, mi cuerpo y el espacio en el que estoy, empieza a cambiar de forma, como ponerse unos lentes en 3D para ir al cine y salen los monitos en tercera dimensión, algo así, pero sin necesidad de meterse plantas sagradas o sustancias, sino solamente con enfoque, presencia, presencia, presencia. Y es algo que yo lo hago también desde niño, pero eso sí no lo sabía porque nací en México, en una familia muy religiosa católica, que todas estas cosas son del demonio. Y con el tiempo, pues mi familia han participado, han ido a mis conferencias, han hecho los ejercicios y demás, y se han dado cuenta cuánto poder tenemos, porque soy la famosa oveja negra, o arcoíris, o dorada, o no sé qué color. Entonces, y hago cosas raras. Además, la gente me paga por hacer cosas raras, cuando sistemáticamente se tendría que ser un obrero o se tenía que tener ciertos horarios y demás, y yo siempre he sido, no en contra, pero muy rebelde para muchas cosas. Que de niño me llevaban al psicólogo para callarme, porque hablaba, hablaba, hablaba. Y cuando me di cuenta que no me iba a callar y que no me quería callar, entonces aprendí a estudiar para que lo que hablara fuera nutritivo y no volverme una Pati Chapoy, un Daniel Bisogno o algo así, porque tenemos la misma habilidad, es Sí, el habla, pero enfocado en estaba diferentes viendo dirección. una serie que se llama The Playlist, que es la creación de Spotify, ¿no? Y ahí pues dicen que el 5% de la población tiene esta capacidad en su cerebro, o sea que es una virtud que sabiéndolo explotar, Sí, pues son los millonarios, ¿no? Son las personas que se vuelven millonarios, que crean pues todo este tipo pues de cosas novedosas, cosas impactantes para la humanidad, ¿no? porque Entonces, activan áreas del cerebro. Entre más áreas del cerebro vayas activando, es como otra vez la película de Lucy. Entre mm, más se iba activando su cerebro, más habilidades extrasensoriales tenía, más capacidades, hasta convertirse en USB espiritual. Y eso es lo que sucede. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el contra de todo esto? Cuando tenemos cerebros divergentes y todo eso, hay muchas complicaciones también. O sea, no vamos a romantizar y espiritualizar todo esto. Porque hay personas que dicen, ay, qué chido, qué bonito. Que digo, sí, pero tengo muchas consecuencias. Porque tengo que tener nutrición especial para mi cerebro, porque me descompenso mantenerte, muy fuerte. sí. Porque es energía, es vibración. Y entonces hay que ir adaptando tu cuerpo a mayores cantidades de luz. Imagínate que tú metes los dedos al enchufe. Sí, Si tu cerebro y tu cuerpo no soportan la descarga eléctrica, te mueres. claro. Cuando vas ascendiendo hacia terrenos más elevados de luz, que para eso sirve Pandora Star. Porque yo sin saber mucho de la lámpara y todo eso, pero simplemente el hecho cuando lo experimenté, entendí muchas cosas. Porque es ir adaptando tu cerebro a mayores cantidades de luz para, Sí. para que no se fragmente. Porque si la persona no está preparada, se fragmenta y son los famosos tocados por la luz, que van a ser estos indigentes que son muy sabios, pero no tienen ni dónde vivir, ni qué comer, y están todos mugrosos porque se desprendieron de toda la materialidad, pero se quedaron atrapados aquí. Entonces el punto es poder estar en la tierra, en el disfrute, en la riqueza, pero sin olvidar estas otras partes más elevadas y no quedarnos en la materialidad solamente. Y me gusta la materialidad. Eso ha sido lo más complicado de mi proceso, aceptar que me gusta la materialidad. Sí, pues estás aquí encarnado, por algo tienes este cuerpo físico para vivirlo, disfrutarlo y pues ese es el premio, ¿no? El vivir la experiencia humana, es realmente el premio de estar aquí. Claro, y entonces, que realmente estar aquí, pues es la Matrix, esta es una jaula.
Y es la jaula, le digo, la jaula aunque sea de oro sigue siendo jaula. Lo que requerimos aprender es a poder salir del juego de la Matrix, pero para salir del juego de la Matrix hay que entrar al juego y hay que jugar el juego. No puedes salir de algo que no has jugado y que no eres consciente de que eres el jugador. Yo Sí, suelo utilizar muchas referencias de varias películas porque las sí, películas tienen un montón de exacto. información, igual que los libros y la música. Y Ujú. siempre se han hecho para dos, el populacho, que solamente va a ver la parte superficial, y para los iniciados, que vamos a ver los mensajes que hay por detrás y que se nos va guiando a los siguientes niveles. Sí, como pues la Biblia sí es, o sea, puedes Exactamente. verla literalmente o puedes ver toda la trascendencia o el Zohar o todos Exactamente. los libros sagrados, ¿no? Que no es una lectura literal, ¿no? Y Claro, bueno, pues es lo que dicen, que hay 7 niveles para entender cada mensaje, ¿no? O sea, que claro. tú ves uno, pero hay más niveles de profundidad. Y cada vez se vuelve más complejo y más complejo. Y cuando hablo de algo de complejidad, no hablo de bueno o malo, de positivo o negativo. Complejidad que requieres ir desarrollando nuevas habilidades porque entre más vas conectando con todo este potencial que tienes, tu ego lo va a utilizar en tu contra. Cada cosa que tú estás aprendiendo esto, si yo te lo estoy enseñando, tu ego ya lo tomó y te va a querer manipular haciéndote creer que esto te va a iluminar. Y fue lo que me pasó en otras vidas, que al tener yo tantas habilidades desarrolladas, extrasensoriales, yo creía que eso era la iluminación. Y en esta encarnación me di cuenta que no, eso no es la iluminación, que son herramientas que pueden ser muy funcionales porque te pueden acelerar el proceso de concientización, pero la iluminación es otra cosa. Entonces el ego tiene muchas estrategias, tiene las 1000 máscaras. Y el ego espiritualizado es el más complejo de todos los egos. Que son el ego, por ejemplo, lo que te decía al principio, cuando este ego me estaba haciendo creer que yo era la reencarnación de Jesús y todo eso, ese era el ego. Pero ¿cómo Totalmente. me doy cuenta que no es desde ahí? Porque conocí a una persona que hacía lectura del tarot egipcio y le digo, necesito que me hagas una lectura de cartas. No te voy a decir de qué trata, porque no quiero influenciarte, pero necesito saber qué me sucedió. Y entonces me dice, tú haz la pregunta de forma mental y yo tomaré 5 cartas. Y entonces hago la pregunta de que si lo que había canalizado de que soy un Cristo o mi mente me está queriendo manipular para hacerme creer que soy el Cristo. Y entonces las cartas que él tomó, una de las cartas decía, tu mente te está queriendo manipular. Pero las otras 4 cartas eran las cartas del dios Ra y todas las bendiciones que en el tarot egipcio. Y me decía, eso que has preguntado es lo que eres. Y él me dice, ¿qué preguntaste? Y cuando se lo digo, entonces soy un Cristo. Y es que el ser un Cristo no significa ser el Cristo. Es que todos somos un Todos tenemos Cristo. O la sea. posibilidad, pero tienes que entrarle al juego. Ujú. Porque si tú estás esperando que te hagan una activación, que te den el nombre y demás, no, porque tú estás infantilizado. Tú requieres entrar y hacerte responsable de todas las consecuencias positivas y negativas que tiene el proceso. Porque una vez que entras a esto no hay vuelta atrás. Y no es para asustar a las personas, Sí. sino porque van a decir, no, entonces ya no quiero, sino desde este punto de conciencia, que si ya estoy en el juego, vamos a hacerlo bien. Sí, ya no hay salida. O sea, no puedes salir de él ya. Y además, cuando se llega a ciertos niveles de conciencia espiritual muy elevados, es cuando más se tienden a suicidar las personas. ¿Por cuál motivo? Porque como se dan cuenta que la muerte no existe, que es el cambio multidimensional y todo eso, se les hace muy fácil como concluir con eso y dice, pues me voy a la siguiente. Cambio de realidad. Sí, Entonces pero puede ser, pues pero el el punto es no hacerlo, karma, porque no es conveniente, porque sí, si no, porque no, el karma queda te atrapado. atrapa. Claro, Quedas atrapado en el karma, en la rueda de la vida y la muerte. exactamente. Por eso no lo hago. Pero no significa que de pronto no tenga las ganas y todo eso, porque yo estoy muy terrenal. Soy Tauro, tengo Tauro en Sol, Tauro en Luna, Tauro en Mercurio, Tauro en Marte, entonces tengo mucha tierra. ¿Para qué? Para que todos estos procesos de conciencia y de información que recibo pudiese materializarlo aquí en la Tierra. Pero imagínate con todo esto y fuera Piscis, aire, No, te... agua, y muy espiritual, no, ya estaría con mi túnica blanca, y estaría hablando, hermanos míos, y todo el amor y todo eso. Entonces, cuando se decidió este personaje
en el que estoy actualmente y el personaje que tú has elegido actualmente, se eligieron todas las características perfectas para poder hacer el proceso. Y que yo requería materializarlo. Poder toda esta información, volverlo de una forma tan tangible y tan sencilla que te lo pudiese compartir a ti de esta manera tan tangible. Que no fuera tan rebuscado, con tantas palabras tan rebuscadas y místicas. No, con algo muy tangible, muy aquí. Como diría Connie Méndez, palabras del centavo. Sí, que es lo que se requiere, ¿no? O sea, toda esta parte compleja, tan Sí. extraordinaria, pero tienes que hacer algo de la vida diaria, o sea, tienes que volverlo algo que lo puedas tú encarnar y que lo puedas estar viviendo día con día, ¿no? Exactamente. Y además, si no logras tú materializarlo o poderlo explicar de una forma sencilla, significa que no lo has entendido. Sí, Entonces, cuando lo entiendes y lo comprendes, vas a encontrar ejemplos gráficos. Por ejemplo, la multidimensionalidad. Otra forma de poder expresar lo que es la multidimensionalidad. Yo estoy en la dimensión de Ya Conexión, que este es mi centro terapéutico, aquí en Ciudad de México, y tú estás en otra dimensión donde tú te encuentras actualmente. Y los dos estamos en dimensiones paralelas que nos interconecta una pantalla. Pero al mismo tiempo, en donde estoy, hay varios consultorios con dentistas, tatuadores, masajistas y no sé qué. Entonces, cada uno es otra dimensión. sí. Solamente que ellos saben que yo estoy aquí, pero yo escucho Están, cuando alguien entra. están preguntando que por qué tienes una moneda y una llave pegada en la frente Porque es el ejercicio que van a hacer cuando vayan al Quetzalcóatl Awakening para el 23 de marzo. en el Es un ejercicio. hospital. Mira, cuando me preguntan eso, ve, se cayó. Porque al querer asimilar y todo eso, ¡pum! Cuando se cae, pero no se cayó la del centro, solamente se cayó esta. Porque lo que pasó es que para poder responder tuve que desconectar una del cerebro y poder conectar la otra. Okay. Entonces lo que hago es volver otra vez al centro y volver a magnetizar. Porque aquí también no hay una cuestión de intención, no hay un propósito, no hay nada, simplemente es presencia y respirar. Y vuelve a estar otra vez ahí, porque vuelves a activar, a reconectar, reconectar. Entonces este ejercicio es para eso, para que reconecten. Cuando te sientas demasiado o demasiado perdido, como desubicado, eso te va a hacer que entres en un estado de meditativo muy rápido, Muy bien. porque te lleva a un proceso de focus y presencia así. Sí. Y si no puedes sostenerlo, entonces ahí vas a entrar en el proceso de reflexión. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué me está abrumando? ¿Dónde se están yendo mis emociones? Y entiéndelo, habrá momentos por el biorritmo que todos los seres humanos tenemos, que estos biorritmos a veces tenemos mucho más energía y otras veces no las tenemos. De hecho, cuando he dado las conferencias, a veces estoy con dos llaves y una moneda y todo eso, y toda la conferencia que puede durar 2 horas, estoy ahí. Wow. Pero cuando me las quito, siento mi cabeza así enorme. Entonces requiero meterme a bañar para que se me baje la expansión, porque de pronto es demasiado. Hubo una vez en España que estuve en un festival y desde las 10 de la mañana que inició el festival hasta las 7 de la noche que fue mi conferencia, todo el día estuve con esto, porque era parte de mostrar. Y fueron más de 12 horas sosteniéndome. Y entonces la gente creía que me lo estaba pegando con saliva o con sudor o con pegamento o algo así. Y decía, no, tú lo vas a hacer. Porque lo más complicado es que la mente te va a decir no es posible. Sí. La mente siempre te va a querer mantener en la matrix, en la limitación. Entonces hay que aprender a ponerle límite a la mente. Cuando tú aprendes a ponerle ese límite a la mente, entonces ya estás tú. Pero antes no estás tú, diría Buda. ¿Quién mueve tu lengua? ¿Tú o eso que está en ti? ¿Eres tú o es tu madre? ¿Eres tú o es tu padre? ¿Eres tú o es tu abuelo o tu abuela o tu tío o el vecino? ¿Quién está ahí dentro de ti que no estás tú? Y eso es lo complicado de este proceso. Porque este proceso en la era de Acuario es vaciarnos. No es llenarnos de más información, es vaciarnos de toda la información que tenemos para que pueda manifestarse dentro de nosotros las nuevas informaciones que están descendiendo. Okay.
Están preguntando que para cuando vayan a la conferencia, que necesitan llevar una moneda y una Sí, llave, o que si pueden llevar algún otro objeto metálico. ¿Debe ser metálico el sí, objeto? metálico, de preferencia, porque ha habido personas que lo hacen con plástico, pero no es lo mismo. No, 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 que sea metálico. Puede ser una llave, puede ser una moneda o puede ser un símbolo metálico. Y además cada uno tiene una representación, que de hecho lo utilizo también con cubiertos, nomás que aquí no tengo los cubiertos, pero utilizo cuchillos, tenedores y cucharas que son más pesados, que son más grandes y por lo tanto requieres más expansión. Y cada Sí. uno representa algo. Que si pueden Pues ir yo aquí tengo, niños a ¿eh? que si pueden ir niños a tu conferencia. Sí, claro, y aparte de los niños, tengo unas conferencias que di para niños cuando están muy hiperactivos, hacer este ejercicio que es muy divertido para ellos también, porque este ejercicio lo he hecho tanto para nenes de 8 años, 6 años, como para adultos mayores de 80, 90 años. Sí. Entonces, sí, claro que sí, pueden ir también. Y entonces con estos nenes, ellos no tienen tantos prejuicios, ellos no tienen tantos miedos, ellos no tienen toda esta construcción egoica como un adulto. Se van construyendo con el tiempo, se empiezan a llenar de esa información. Pero por lo regular los niños están en la fantasía. En el momento en que se activan sus hormonas sexuales, empieza a haber una transición también en su mente y en su psique. O si ese niño o esa niña tuvo temas de contacto sexual no deseado o ciertas cosas complejas, pues se fragmenta, que también eso atiende mucho en terapia, personas que han vivido experiencias muy complejas. Y también he encontrado esto, es bien interesante, personas que han vivido temas de abusos sexuales o cosas muy fuertes en la infancia, suelen ser muy místicos, porque están fragmentados, porque hay un conflicto con el cuerpo y la sexualidad, porque nuestra sexualidad es sumamente importante. Todo esto que estoy haciendo y todo esto que estoy hablando es mi energía sexual que comienza en los genitales, pero sube hacia mi palabra, Ujú. la lengua. Y entonces empiezo a penetrar, porque la vida es un acto sexual, Así pero también hay muchos nacimos, así tabús. llegamos, ¿no? Así Claro, llegamos a este mundo por un acto sexual. El Big Bang es un orgasmo sí, cósmico, ¿no? un orgasmo cósmico, Preguntan que por qué cambias la voz en ratos más agudas, más aguda o más grave. porque estoy en trance. Cuando hago esto, estoy en trance, estoy en yacún. Ok. Entonces, cuando entro en eso, como es algo natural, no interfiero con el proceso. Y mi voz sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Y se vuelve como algo hipnótica. Porque hay veces que yo cuando veo mis conferencias, me escucho a mí mismo y entro en estado de trance otra vez, me relaja mucho. Entonces me doy Sí, cuenta que algo hace mi cuerpo, mi cerebro, mi espíritu, mi alma, cuando hago esto. Y pasan estos matices. Porque ahí también lo que estamos haciendo con tu cerebro, estamos haciendo esto para que entre toda la información y que el ego no interfiera con el proceso. excelente. Lo uses para que intervenga. El ego no es el malo de la historia, Sí, pero no. si es un hijo que va a hacer todo lo posible para separarte, pero no es el Pues malo. esa es su misión, ¿no? Bueno, te lo pusieron para probarte, ¿no? Porque si no, todo sería muy sencillo, ¿Cómo te ¿no? O sea, la podrías vida. expandir si no tienes algo que te contrae? Sí, ¿no? Y el ego es algo que contrae. Entonces, cada vez que, por ejemplo, imagina, cuando tú empiezas con tu despertar espiritual y todo eso, estás aquí, en un núcleo. Y entonces te vas a expandir, pero el ego lo que va a hacer es esto, contraerte, pero no puede contraerte hasta este punto. Se queda aquí. Y después vuelves a expandirte. Y el ego va a querer contraerte, pero no puede cerrarte porque ya estás en esa expansión. Y luego más y eso. Entonces el ego lo que hace es que nos va um, potencializando el proceso, pero se tiene que convertir en tu mascota. Es como lo Como tu dueño. que digo, si tus mascotas te destrozan la casa, tú no eres el dueño de esa casa. ¿Por qué? Porque no tienes poder. Con mis gatos, con Artemis y Shell, yo era el gato alfa. Y yo me comunicaba con ellos a través de gruñidos. Y en una de las ocasiones que Artemis hizo algo que quiso destruirme algo, lo mordí. Y le quedó bien claro que no lo iba a volver a hacer. Porque estaba hablando gatuno. Pero la gente quiere hablarle a los animales como si fueran humanos. Hay que No te entiendo. comunicarse en el mismo idioma y lenguaje. Sí, Por lo
Sí, por supuesto. Tanto, en las altas frecuencias de la divinidad tienes que comunicarte con ese mismo lenguaje. No puedes comunicarte como humano porque lo divino no le interesa a lo humano. Por eso lo divino destruye constantemente lo humano, para que se vuelvan divinos. Porque al caer en esta realidad entramos en la realidad luciferina, de los placeres, del deseo. Pues en esta realidad, que tiene esa función para explorar, experimentar y demás, y aceptar esa parte, para poder unificarse y convertirse en el Cristo o en el Buda, que es cuando se le aparece Mara a Buda en la iluminación o cuando se le aparece Satán a Yeshua en su revelación. Ujú. Entonces, es esa parte de ti que entre más la niegues y no te des cuenta qué haces aquí y caigas en la trampa. Porque ahora que estuve en un monasterio tántrico allá en Estados Unidos, muy bonito, todo vegetariano, todo muy natural, orgánico, y dentro de mí decía, sí, pero sigue siendo la Matrix. Claro, es una versión más bonita de la Matrix y me gusta más, pero sigue siendo la Matrix. Y no permito que se me seduzca, porque este reino no es mío. Y yo no pertenezco a este reino. Estoy aquí como apoyo y con mi propio proceso. ¿Y Porque cuando encarnamos, qué opinas de esta aceleramos. parte de la segunda venida de Cristo, ¿no? ¿Qué Claro, simboliza eso para ti? pues es una activación. La segunda venida de Cristo es una activación interna. La gente está esperando a que venga un ser humano a que lo salve y no están entendiendo que la segunda venida de Cristo es la activación crística en ti, en donde Cristo se manifestará en cada una de las personas que así lo permitan. Cuando hice ayahuasca, fue bien interesante, hice 4 ceremonias de ayahuasca y en la cuarta ceremonia tuve mi gran revelación y desde entonces ya no requiero hacer nada de plantas sagradas porque tuve mi revelación. Y la revelación era precisamente cuando me voy a una dimensión donde primero me llevó a un infierno personal, donde me quedé atrapado en un lugar como de budas psicodélicos, de una sobredosis, y sentía que me había dado una sobredosis, y era toda la culpa que yo sentía por todo lo que había consumido de sustancias y todo eso, y entonces mi mente me estaba manipulando con esa culpa. Y una vez que yo logro aceptar que fue mi responsabilidad, que nadie me envenenó, que nadie me obligó, que yo decidí vivir esa experiencia, ¡pum! Cambio de dimensión y me voy hacia el otro extremo. Y en este otro extremo no tenía un cuerpo físico, era una conciencia. Y era una conciencia así como se encuentra Krishna, Buda, todos ellos, en ese nivel de conciencia. Y mientras que estaba ahí, había unas voces angelicales que me decían, la segunda venida de Cristo, todo el mundo se enterará y se dará cuenta que la segunda venida de Cristo es ahora. Y cada vez que decía ahora, sentía explosiones de orgasmos en el chakra del corazón, con una energía toroidal divina. Y eran orgasmo tras orgasmo, tras orgasmo, tras orgasmo del chakra del corazón. Y entonces, ya que estaba por allá, dije, bueno, ¿y qué? ¿Así voy a permanecer todo este tiempo acá? Y ahí fue donde decido volver a encarnar. Y cuando despierto del trance, ya no tenía camisa, estaba cavando un hoyo, me estaba enterrando dentro del hoyo. Y entonces, entonces ya estaba haciendo un striptease y todo eso. Pero fue mi gran, gran revelación que entendí por qué decidí regresar aquí, porque es para compartir todo esto. Okay. Y para compartírmelo a mí también, porque hay cosas que no he logrado entender desde mi parte humana. Una cosa es tu parte divina y otra cosa es tu parte humana. Entonces es conveniente que puedas identificar ambas, la diferencia de cada una. Aquí está haciendo la pregunta. ¿Y cómo Sí. podemos reconocer que estamos abandonando de forma correcta en nuestros procesos en este plano? El punto número 1, requieres entrar al proceso en conciencia, en vez de querer huir del proceso. Porque muchas veces cuando personas entran a caminos espirituales y todo eso es porque no quieren seguir aquí. Y como no quieren seguir aquí, lo están haciendo desde la desesperación, desde la angustia, en vez de disfrutar el viaje más allá del objetivo de ese viaje. Entonces, es conveniente que estando aquí, cada situación que vivas, requieres volverlo temporal, no permanente. Y comprender cuando es una situación de mucho estrés o una situación que tengo mucho miedo o algo así, yo me repito a mí mismo, solo es por ahora. Esto no es para siempre. En algún momento mi cuerpo ha de morir.
Entonces, eso es un mantra que a mí me ha servido para poderme aterrizar cuando estoy en situaciones muy complejas o muy dolorosas. Entonces, tú requieres encontrar tus propios mantras, no lo que alguien te dice, sino tú requieres conectar contigo y que vaya surgiendo esta información de forma natural, en donde vas a construir tus propias frases, porque lo más complicado es autoescucharse. Cuando hablamos, se apaga un área del cerebro y se activa el área del habla, pero ya no estamos escuchando. Y cuando escuchamos, apagamos el área del habla y activamos el de la escucha. Cuando activamos la glándula pineal, activamos el escucha y el habla. Entonces voy escuchando mis frases porque la creación se recrea a través de la palabra, no a través de tener buenos sentimientos solamente. Mis palabras crean realidades. Pero si la palabra que yo tengo construida no tiene nada que ver con lo que realmente yo quiero, porque alguien me lo enseñó que era así, entonces te darás cuenta que si la realidad que tienes no es la que quieres, entonces ¿quién está hablando por ti? Es como esta expresión muy común, muy mexicana y muy latinoamericana. Es como si se dice, ay, ojalá que con Víctor valga la pena esta conferencia que estamos haciendo. ¿Cómo va a ser la conferencia? Con lo que dice la expresión. ¿Cómo va a ser? Con pena. Entonces esto se puede valer la pena, porque yo estoy diciendo que valga la pena, pero me han hecho creer que es una frase positiva. Sí, no, para nada. Es una frase de que todo lo que te gusta, que todo lo que es el amor, la riqueza, el bienestar, tiene que valer la pena. No es verdad. No es desde ahí. Yo digo, mejor que valgan los penes, son más divertidos. O que valga la alegría, ¿no? Que... Que valga la alegría, que valga el amor, que valga la diversión, el disfrute. Entonces, pero como esa frase hay un montón y la gente no escucha. Entonces, entre más estés estimulando estas áreas del cerebro, más vas a estar desarrollando estas áreas de tu cerebro de la autoescucha. Principalmente lo que yo hago en las terapias o en las cuestiones grupales es eso, desarrollar la autoescucha, porque se va creando realidades. Por ejemplo, cuando concluí con el tema de drogas y todo eso, en aquel entonces, cada vez que alguien me preguntaba, decía, es que estoy en rehabilitación de adicciones. ¿Qué se entiende cuando se dice en rehabilitación de adicciones? Pareciera que la persona está concluyendo con eso, pero no está concluyendo, se está rehabilitando, se está habilitando otra vez a hacerse adicto. Sí, sí, la misma palabra. Entonces, estaba teniendo recaídas por la propia expresión. Hasta el momento en que me escuché, dije, claro, ahí está el error. Entonces lo modifiqué por concluir con las drogas o con las sustancias nocivas para mi cuerpo. Porque hay muchas drogas, unas más benéficas que otras, ¿no? Sí, pues ahora la droga más de moda es el celular, ¿no? Las redes sociales. Totalmente. Lo importante es que no cambies tus relaciones interpersonales por un celular, por un Instagram, por un Facebook. Yo por eso prefiero mejor hacer cosas presenciales. Y cuando doy talleres y demás, yo doy terapias online y todo eso cuando no hay la posibilidad de vernos en persona, pero yo soy más de contacto, porque el contacto es importantísimo, no volvernos tan holográficos. Requerimos estar más en contacto. Por supuesto. Entonces, en estas cuestiones, es Preguntan como... que si tú realizas sesiones virtuales grupales, Sí. ¿hay algún sitio donde puedan encontrar o donde te puedan ver, donde te puedan contactar, o si quieres dar tu con, número, tus redes? con mi nombre de Yacún Cristo, que es Y-A-K de kilo U-N, que es como Yakult, pero con N, que también soy igual de benéfico, y Cristo con K-R-Y-S-T-O, y así me encuentran en todas partes. Si me ponen mi nombre en Google, me van a encontrar por todas partes, porque cada vez que pongo mi nombre me encuentro en nuevas páginas de países que ni siquiera sabía que hasta allá está llegando mi información. Entonces, y ahí se pueden contactar conmigo. Y los que estén en Ciudad de México, pues pueden venir aquí a mi centro terapéutico que se encuentra en la Colonia del Valle. Okay. Y además, mi etapa de Yacunexión ha tenido muchas modificaciones, porque ha tenido muchas etapas distintas, y es muy curioso, porque también la empresa es una extensión de ti. Desde la visión japonesa,
esa, las empresas tienen vida. Desde una versión occidentalizada, se cree que es un objeto sin vida. Sí. Ya Entonces, estaban pidiendo que escriba el nombre, ya lo escribí. Yacún Cristo, ¿no? Junto con Y y doble A. Ah, ahí está, ya lo pusimos. Ahí ahí está. está. Ok. Entonces es bien importante comprender. Entonces ya la conexión ha ido evolucionando tanto en su decoración como su estructura y todo eso acorde a como yo también he ido transformándome. Este ya conexión que tengo actualmente es mucho más femenino. De hecho, los colores que tengo aquí son más morados, más rosáceos, Mm, más naturaleza y todo eso. Entonces estoy más en mi polaridad ahorita más femenina. Pero tuve una temporada que estuve más en la polaridad mucho más masculina. Entonces los colores eran más rojos, más tierra, más oscuros. ujú. Y en España llegué a tener un palacio árabe que fue el Yacunexión más majestuoso que he tenido. Entonces ha ido como evolucionando en diferentes lugares. Y en Estados Unidos acabo de tener un Yacunexión allí que era eh, una casa de una montaña con piscina y todo eso, y fue Yacunexión Carolina del Norte. Entonces yo voy construyendo en diferentes lugares porque al final de cuentas es mi vibración que está ahí. Pero claro, me gusta más tener mi propio espacio porque así puedo tener los elementos y las herramientas que yo necesito para poder acelerar o potencializar el proceso de las Sí, personas. Y aunque lo sí, puedo hacer en otros lugares y demás, sí, pero lleva otros procesos. Por eso es muy sí, importante pues tener también un espacio físico. sí. Pero cuando se hace virtual, pues entonces lo que se requiere es expandirse para que la vibración pueda ir más allá de una pantalla. Súper. Está preguntando la información del evento de marzo. Ah, Bueno, el 23 de marzo, en donde platícanos, en dónde va a ser todo el evento. va a ser en el Salón Candiles en Polanco, en donde está el Hospital Español, en la Torre Nueva. Pueden entrar a la página de Olos, www.holos88.com, o sea, Olos con H, y ahí ustedes pueden ver toda la información, los horarios, dónde pueden inscribirse. Las conferencias van a ser gratuitas. Esa está en el auditorio que está al lado del salón. O sea, ustedes mándenos un WhatsApp. Ahí en la página de internet de Nolos hay un botoncito de WhatsApp, ahí escriben y ya dicen, oye, quiero asistir a la conferencia, Yakun, pues ya mandan su correo, su nombre, su número, y ya si quieren ustedes asistir a la parte de las Pandoras, donde van a estar con los dodecaedros, los maestros de Gon, donde se les va a activar la energía de las manos, ahí ya eso tiene un costo, ahí ustedes pueden inscribirse, ahorita está en preventa hasta el 14 de febrero. Y bueno, ahí pueden ver todo lo que se les va a dar. Se les da una medición del estrés gratuita, un libro de la historia de México ancestral y pues vivir esta experiencia, ¿no? Entonces van a tener las sesiones de Pandora y aparte todas estas conferencias, pues aquí donde van a conocer al maestro Yakun Y que y tendremos todo los eso. showrooms de los expositores y todo eso, donde vas a encontrar muchas cosas. Entonces va a ser un evento maravilloso que se los recomiendo infinitamente para que pues tengan estas herramientas de expansión de tu conciencia y puedas utilizarlas acorde a la etapa en la que estás actualmente en tu vida. Que preguntan si tu vibración cambia de acuerdo al lugar y si vienes a Colombia, dice. Ah, fíjate que me han invitado mucho para ir a Colombia, Argentina, Chile y todo eso, pero todavía no se ha organizado como un grupo o algo por allá para poder ir. Entonces, si alguien de los que nos esté viendo en algún otro país se organiza algún grupo, con mucho gusto yo estoy dispuesto a poder viajar. No tengo ningún problema por eso. Y sí, sí me doy cuenta, o sea, lo que requiero es como sostenerme y mantenerme en mi propia frecuencia y vibración, pero a veces mi sensibilidad, cuando está demasiado exacerbada, eh, sí me altera. De hecho, desde que regresé otra vez a Ciudad de México, me he estado enferme y enferme de la garganta y de fiebres y todo eso, pero es algo que pasa aquí en Ciudad de México. Y además, de pronto siento los electromagnetismos de las antenas o de varias cosas que las percibo, porque hay veces que escucho como un zzzz. Porque el tiempo que estuve en Estados Unidos de gira el año pasado, que estuve como 3 meses y mes y medio, o sea, casi 4 meses, no me enfermaba. Y aquí me empiezo a enfermar. Entonces me llama mucho la atención que hay cosas que están ocurriendo en México, que claro, cuando tú ya estás tan habituado a estas frecuencias y todo eso, Ya no. tal vez ya no lo percibes, pero entre más te vas depurando, entre más te vas desintoxicando, entre más te vas sensibilizando, pues más vas percibiendo todo y entonces de pronto pues no es tan agradable. No puedo estar
en lugares donde haya mucha gente, por ejemplo, porque percibo muchas cosas. Entonces, requiero como mantenerme en mis espacios. O sea, me gusta convivir con otras personas, pero requiero también mis espacios personales. Ok, muy bien. Entonces, y eso tiene que ver por el tipo de frecuencia y vibración. Entonces, entre más te conozcas a ti, vas a saber qué tipo de nutrición es la adecuada para ti, qué tipo de ejercicios son los adecuados para ti, qué tipo de rituales o qué tipo de situaciones o todo eso son para ti, porque esto requiere ser personalizado. No, no puede ser generalizado como la medicina alopática, que dan una pastilla a todas las personas por igual sin importar su tipo de vida, sin importar su edad, su estatura, su complexión y todo esto. Y que ese es el error de la medicina alopática, que no lo hace personalizado. A diferencia Preguntan, de la medicina homeopática, preguntan tu dirección de la Colonia del Valle. es aquí en Gabriel Mancera, 259 C11, pero para poder entrar acá se requiere hacer cita previamente. Les voy a poner aquí mi número telefónico, que se pueden comunicar por WhatsApp, desde cualquier parte del mundo. Les voy a poner con la clave LADA, que es 52 55 74 81 35 85. Y entonces por ahí también me pueden mandar un mensajito, un WhatsApp, que de hecho este domingo es el aniversario número 2 de Yaconexión Colonia del Valle, porque he tenido ya conexión Colonia Escandón, ya conexión Colonia Roma, ya conexión Colonia Álamos, ya conexión Torremolinos, ya conexión Carolina del Norte. Ha ido como en diferente. Entonces ahora la nueva versión es Colonia del Valle. Ok, pues muy bien, Yakun, pues muchas gracias por prestarnos Muchísimas este gracias. tiempo y compartir todos estos, transmitir, más que compartir es transmitir, ¿no? Esta Así es. frecuencia, esta vibración de tu ser y pues estamos pues muy emocionados de poderte ver ahí, hacer estos ejercicios, de compartir contigo, de que pues la gente asista, es un evento único Y que se que vamos a diviertan, juntar que lo que disfruten. se divierten, Claro. sí. Va a ser más de 1000 personas. Buscamos que asistan 1000 personas a este Uf, evento para crear juntos, gigantesco. para Qué crear maravilla. juntos esta vibración, o sea, crear una masa cuántica y que se unan los corazones, las pineales, para poder transmitir esta vibración a todo México, una vibración de amor, de luz, de bienestar y pues expandirnos cada vez más y unirnos, que eso es lo importante, lograr la unificación de los seres, de las almas, de los pensamientos. Y muchísimas gracias, Víctor, a ti y a Olos por esta oportunidad de poder compartir con todos ustedes y poder eso, hacer la transmisión de todas estas sabidurías, de todas estas herramientas y formas para seguirnos expandiendo y seguir ascendiendo. Y, entonces, y más Excelente. en estas épocas, que ha sido unas temporadas muy complejas desde que comenzó el apocalipsis en 2020. Entonces, Ok. Pues el apocalipsis ya está, eso que sería también hablaremos de eso. muy bueno hacer otra Claro, entrevista, otra plática donde nos sigas expandiendo, ¿no? De todos estos temas, de toda esta información claro que que sí, con está mucho gusto. interesante. Vuelven a pedir tu número, creo que lo habías puesto antes, Sí, pero si los puedes tu sí lo número. vuelvo a anotar aquí. Sí,